Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios y el amor de Jesús siempre estén con cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, y con los espíritus. Hoy le daremos conclusión a el amor y la fidelidad que vale en tiempos de prueba. La iglesia de Esmirna, una iglesia, cristianos que sufrieron fielmente la causa del Señor, persecutoriamente, encarcelados también, torturados, despreciados, pero siguieron fieles al Señor. Esta carta, mis amados hermanos, a esta iglesia, tenía, voy a dar un resumen de lo que habíamos visto. Esta es una carta dividida en 5 partes, mis amados hermanos. Hermanos amigos que nos honran con su presencia. La primera parte estaban los destinatarios, a quien se le escribía la carta. La carta se le escribía a los ministros de las iglesias, al ángel de la iglesia, a los ángeles de la iglesia, que son uno de los términos que el Señor utiliza aquí cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, de Esmirna, de Filadelfia, de Sardis, de Tira, de Pérgamo, el que tiene las 7 estrellas y los candeleros de oro, dice lo siguiente. Estaba el mensajero, que era Cristo, y los destinatarios, que eran los ministros y la iglesia, el grupo de hermanos y hermanas, también general. En segundo lugar estaba el que hablaba, aquel que había mandado la carta. ¿Quién? Jesús. Jesús le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. En la recomendación, en tercer lugar, que él le da a la iglesia, le dice, conozco tu trabajo, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero recuerda que eres rico. Recuerda lo que has soportado, yo lo recuerdo también. Te blasfeman, te maldicen, te van a perseguir, van a hacer con ustedes como si fueran las uvas en el lagar. Van a ser pisados, van a ser molidos físicamente, en lo moral, pero en lo espiritual. Ustedes son fuertes y fieles. El mundo lo catalogaba de pobres, pero ustedes son ricos. Una riqueza no solamente temporal, la fidelidad al al Señor, pero también una riqueza eterna, riqueza eterna. En el cuarto punto vemos el consejo. No te preocupes, que todavía no ha terminado la tribulación. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Van a tener
tener una persecución limitada, más de la que han tenido, pero no teman, sean fieles porque yo estoy con ustedes. Y en quinto lugar, ustedes son vencedores. Son vencedores por lo que yo le digo. En nada teman lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a muchos, seréis probados por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice al cristiano. En la última parte, ya de la misiva, el consejo que el Señor le dice, en los versículos 10 y 11, se encuentran las promesas. Promesas verdaderas. Promesas que no vienen de cualquier persona que le va a dar el encargo o le va a dar el consejo o le va a dar el aliento. No. Sino del mismo médico por excelencia que Jesús le dice a ellos: no teman, ustedes han vencido, son vencedores, seguirán venciendo porque no han negado mi nombre. Esto significa que ustedes van a recibir, le dice el Señor, al igual que cualquiera de nosotros, ¿qué premio? ¿Qué premio van a recibir ellos? Premio de la vida eterna. Esa era la corona. Ese era el premio. Ese era el trofeo. Ese era el galardón. La vida eterna. Porque también hay una vida eterna, pero de condenación. Y esta vida eterna de salvación, de gozo, de paz, de regocijo al lado del Señor, lo iban a tener ellos. Lo vamos a tener también nosotros. Los perseguidos pueden estar seguros de que la tierra, que es sinónimo de vida eterna, les pertenece. Los hombres, le dice Jesús, pueden matar el cuerpo, pueden destruir lo físico, pueden en lo moral calumniarle. Los hombres pueden hacer muchas cosas, lo que ellos quieran, siempre y cuando yo así lo permita. Pero recuerden, ustedes son fieles. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, oigan lo que el Señor nos dice a nosotros. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero también serán levantados todos aquellos y aquellas que tengan y tendrán vida eterna. Porque yo he venido para que tengan vida, y la vida es una vida eterna. Que dice Jesús allá en el versículo 36 del mismo capítulo que lleva su nombre, Juan 3, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero todo aquel y aquella que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, y la ira de Dios estará sobre él. Eso es lo que Jesús le dice aquí en estos dos versículos de Apocalipsis capítulo 2 versículos 10 y 11. La promesa del que venza, la promesa del que luche, la promesa del que pelee fielmente hasta la muerte o la persecución o el destierro, va a heredar la vida eterna. Pero para heredar vida eterna con Jesús hay que ser fiel, hay que perseverar, hay que sufrir por él. Jesús le dice allí mismo en Juan 10, 38, en Juan 10, 28, y yo le doy vida, y la vida que yo le voy a dar es una vida abundante que nadie, dice Jesús, la va a arrebatar de mis manos. Nadie va a arrebatar la vida eterna que yo daré a ustedes de mis manos. Entonces, ¿qué dice Jesús aquí? Que el premio
el trofeo, la medalla, la corona, el título que nos dará, dirá vida eterna de su mano, de la mano de Jesús. Allá en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25, y esta es la promesa que recibiremos de Él, la vida eterna. Promesa del vencedor la encontramos en el versículo 10. También la promesa del vencedor la encontramos en los vencedores en el versículo 11 de Apocalipsis 2. Muerte. El vencedor, no solamente el vencedor y la vencedora en Cristo Jesús va a obtener el premio de la vida eterna, sino que también observará en ese día los vencedores, aquellos que podamos vencer y correr y luchar legítimamente aquí. Cuando estemos allí, no solamente se nos va a dar la vida eterna como una garantía en Cristo Jesús, sino también vamos a poder observar algo muy trágico, algo muy doloroso, algo muy triste en la vida de aquellos y aquellas que pudiendo tener la oportunidad, ahorita la oportunidad de vencer, entregar sus vidas al Señor, y después que entreguen sus vidas al Señor, estar con nosotros después caminar fiel y legítimamente con el Señor, poder observar la tragedia final de algunos, una muerte eterna, una separación eterna. ¿Qué significa? Que el vencedor y los vencedores van a obtener vida eterna y otros no tendrán esa vida eterna, sino que la muerte eterna. Dice el Señor en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Oigan la tragedia aquí, la tragedia final de usted, amigo, amiga, suya y mía, mi amado hermano. Tragedia final, mi hermano, si no corremos, luchamos fiel y legítimamente como nuestros amados hermanos de la iglesia de Esmirna, que sufrieron, hermano, todos los percances, fueron fieles como Hanani, fueron fieles en la tentación de como José, fueron fieles como Jonatán a David, fueron fieles como buenos administradores de la multiforme sabiduría del Señor, fueron fieles como Timoteo en el ministerio que Dios le había entregado, fueron fieles, mis amados hermanos, como Esteban, y al final de su muerte. Eso no lo tendrá, lamentablemente, aquel y aquella que no se entregue al Señor, sino la muerte eterna. Muerte eterna es la separación de Dios, que se obtendrá en un lugar de lloro y crujir de dientes, en un lugar de lamento, en un lugar de tristeza. No sabemos en qué momento tenemos que dejar esta tierra, hermano. Todos saben el momento que tiene que dejarlo, amigo, me escucha. Y se encontrará que ha perdido la oportunidad ahorita de escapar de esa condenación, de esa muerte eterna, de esa oscuridad, de ese lloro y de ese crujir de dientes, por su corazón malo, duro y testarudo y rebelde para con Jesús, que aquí Jesús es el que lo dice aquí. Nadie puede prometer vida eterna más que yo. La vida eterna la prometo yo, dice Jesús. Y le dice a los hermanos de Esmirna, vida eterna a los que venzan, a los que triunfen. Pero ahí mismo lo repite en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, oigan bien, oigan como el Señor le llama a aquellos y a aquellas que no se alinean, no se ajustan, no se someten al buen ejemplo de los hermanos de Esmirna. Los hermanos sufrieron. Aquí vemos
dos contrastes muy diferentes. Los amados hermanos de la iglesia de Cristo en Esmirna del primer siglo sufrieron por una temporada, pero están gozando toda una eternidad. Y la pregunta que yo le hago a usted, y nos hacemos nosotros: si sufrimos, ahorita que todos sufrimos de alguna manera u otra, sufrimos de enfermedades temporarias, una gripe, un cáncer, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de cuerpo. Cualquier dolor es un sufrimiento. Cualquier dolor es una incomodidad temporal y momentánea. Todos hemos pasado por eso y pasaremos por ello. También vamos a sufrir la tristeza y la pena de los años, de la edad, de la vejez. Algunos vamos a sufrir ese momento y ya las fuerzas no son las mismas. Pero ¿qué hay de sufrir eternamente? ¿Qué hay de sufrir eternamente sin la garantía, sin la confianza de tener a uno que te dice ahorita, que te dice a ti ahorita, que Jesús, yo puedo darte ese alivio, yo puedo darte ese bálsamo, yo puedo darte ese aliciente a tus pecados, a tu vida? Aunque el dolor físico puede llegar, va a llegar, cualquier calamidad, la vejez va a llegar también, pero como dijo el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre y mujer interior se vaya desgastando de día en día, el hombre de adentro y la mujer de adentro se va renovando. Jesús siempre ponía, por ejemplo, los vertederos donde se quemaba basura allá en Jerusalén, fuera de la ciudad, cuando en sus caminatas con los discípulos, que fueron más luego sus apóstoles, y la multitud que le seguía, les ponía de ejemplo: miren eso, así es el tormento eterno. Jehema, lugar que nunca su fuego se apaga. En esos lugares de esos vertederos, aquellos que han tenido la oportunidad de verlo, donde se quema la basura, ya sea que lo hayan visto físicamente o hayan tenido la oportunidad de verlo por los medios de comunicación, televisores, ven que siempre está humeando, que siempre está humeando, que siempre está humeando, que siempre está humeando. Es por el calor que se encierra y el fuego que desprende de las entrañas de ese horno que está ahí. Un horno natural, hermano, es algo natural. Es algo natural. Algo químico. Y esa química, esos combustibles naturales que están allí, encienden, se prenden y no se apagan, a menos que la mano humana del hombre y aquellos que están trabajando allí lo sofoquen por medio de algo. Pero siempre está así. Siempre está así. Entonces, es lo que el ejemplo que Jesús le ponía del tormento, del infierno, del Jehema, lugar que nunca su fuego se apaga y el azufre que sale. Aquí hay una advertencia. Jesús aquí nos da una advertencia en estos dos versículos, Apocalipsis 2, versículos 10 y 11. Y la advertencia es la siguiente. Miren, el oído. El oído es una virtud. De los 5 sensores que tenemos, los 5 sensores que tenemos en el cuerpo, creados por Dios, que son el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Cuando uno de esos 5 nos falta, hay un problema. Hay un problema que en lo físico necesitamos una ayuda de un especialista de la medicina. El tacto, cuando usted no siente, hay algo que está pasando. Cuando usted no huele, y voy a poner un ejemplo ahorita, otro que había hablado, una de las marcas del coronavirus, del virus cuando llegaba a la persona, era el olfato. Usted perdía el olfato. Ustedes imaginaban cuando usted perdía el olfato, ya estaba bien,
estaba alerta ya. Y decía, oye, ¿por qué peleó los padres? Y se buscaban miles y miles de elementos para hacer volver ese olor, esa fragancia a la vida. Y usted tenía problemas, porque podía perder el olfato hasta por 6 meses y pasar ya los resaltos de ellos. Imagínese usted. Imaginemos cuando nos llega un cambio de clima, de la gripe, que es lo primero que se congestiona el olfato, los sensores cavernarios de la nariz, las fosas nasales, y usted no puede respirar. Sí. Son 5 sensores que Dios nos da: el gusto, el tacto, el oído y el olfato. El oído, mis hermanos, era algo que Dios nos daba. Y cuando el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice al cristiano, es que todo cristiano, todo creyente, de todas las generaciones, de todas las edades, debe escuchar, al igual que usted, amigo y amiga, el mensaje del Señor aquí. Todos debemos de mantenernos firmes ante la persecución de Satanás. La carne suya y el mundo le trae a su vida. Estar presente al ridículo, al abuso, a la ignorancia, a la ignominia, al encarcelamiento y al asesinato. Tenemos que estar presentes en esto. Tenemos que estar alerta. Algún día va a llegar. Solamente porque somos cristianos. Ahorita estamos bien. Ahorita estamos felices. Ahorita estamos, hermanos, como el barco, sin necesidad de capitán y sin la necesidad de un velero o de un mastil. Ese palo, con esa cama, con ese material de tela que guía al barco por medio de los vientos al lugar seguro. Ahí estamos bien. Y algunos de nosotros moriremos bien, sin persecución, por ser cristiano, sin pérdida de objetos materiales, sin pérdida de miembros de la familia, de miembros del cuerpo, por ser cristiano. Estamos bien, hermano, y a veces así no somos fieles. Miren el ejemplo de mis amados hermanos, pero fieles a la muerte, fieles hasta la muerte, por no adorar o servir al capricho de otros y de otras a los cuales Satanás había levantado y se habían enseñoreado como hombres humanos, como dioses para ser alabados. Y dijeron no, preferimos dentro de ellos mismos, de su comunidad, sufrir y decir, esto es temporario. Es como el refrán que dice, no hay un mal que dure 100 años de un cuerpo que necesita, hasta el cáncer, hermano. Cualquier enfermedad que nos llegue, que nos muera. Como el Señor dijo, solamente puede llevar nuestro cuerpo al reposo, a la tumba, y nuestro espíritu al gozo del Señor. Al que venza será librado de la segunda muerte, siendo fiel hasta la muerte. Nuestro amado hermano el apóstol Pablo, al igual que nuestro amado hermano el apóstol Pedro, aquí tanto en Romanos 8, Pablo, y en Hechos 5:41, oigan lo que nos dicen estos hombres del Señor. Hechos 5:41. Vamos a leer.
Y ellos salieron de la presencia del Señor, o del concilio al Señor, gozosos de haber tenido por digno el padecer por la causa del nombre de Jesús. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos en el Señor por haber sido tenido digno de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Digno de padecer afrenta. Lo digno, lo que es de buen nombre, lo que es de virtud alguna, es lo contrario a lo indigno, de lo cual el Señor nos dice allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, y Apocalipsis 21, 8. Los cobardes, los indignos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, van a tener su parte en el lago de fuego. Entonces, la palabra digna es lo contrario a lo indigno, a lo malo. Lo digno es como cuando se dice hay un tumor benigno o hay un tumor maligno. Son dos palabras muy diferentes como el cielo y la tierra. Aquí tiene digno de padecer por el nombre del Señor, porque el Señor lo dice. Digno, orgulloso, privilegiado, como fueron nuestros amados hermanos en la iglesia de Esmirna. Sufrieron, padecieron, no vieron a sus familias, fueron puestos como objeto de burla en los estadios romanos, como Policarpo y muchos más. Pero el gozo y el premio y la fortaleza venía del Señor. Y a nuestro hermano el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque Jesús padeció y ya vemos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. También el apóstol Pablo no solamente le decía a los romanos, que a usted, hermano y amigo, que puede tener la oportunidad, usted amigo, de tener esta bendición y esta garantía de una comunión, de una vida eterna gloriosa con Jesús. Yo también a usted, amigo, el Señor se lo dice. Pero para ello es necesario sufrir después que somos cristianos, y antes de ser cristianos, entregarnos a Él. Ya lo hicimos, usted tiene que hacerlo, y nosotros sufrir conjuntamente con Él. Y ahí vemos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo también le dice a otra iglesia, no con un sufrimiento tan bravo como nuestros amados hermanos de la iglesia de Esmirna, pero un sufrimiento y un problema temporal, allá en los Corintios, en 2 Corintios 4:7. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y peso y eterno de gloria. ¿Cuál tribulación? Había muchas que tenían los hermanos de Corinto. Había problemas entre ellos, elección, favoritismo, uno de Pablo, uno de Apolo, uno de Cefa, otro de Cristo. Habían inmoralidades, habían orgullos personales. Son tribulaciones, son clavos, son espinas en el talón de nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, no debemos dormir como los demás que duermen, sino seamos, mis amados hermanos, sobrios. Entonces, esos momentos de excelente pleno peso de gloria, el Señor lo dice aquí. El dormir en el Señor es ser levantado con Él y por Él en la vida eterna. A Timoteo también le dijo lo mismo ya en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, por la gloria eterna. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y Timoteo, como el ministro de la iglesia de Éfeso que lo fue, le da este mensaje
a la iglesia. Ya Timoteo no era el mensajero, el predicador de la iglesia, cuando la carta a esta iglesia se le da allá en Apocalipsis. Ya Timoteo se había ido de esta tierra. ¿Quién fueron? Fueron varios, pasaron por allí. Estaba el mismo Juan, estaba Policarpo también, que fue uno de los mensajeros de la iglesia de Cristo en Esmirna. Timoteo había terminado su carrera. Le dice, la salvación que es en Cristo Jesús será la gloria eterna. Hebreos 10:34 el Señor nos dice, porque todos los presos también debemos de compadecernos como si estuviéramos nosotros despojados y sufriendo con el gozo que ellos sufren por una vida de herencia eterna. El Señor nos dice allá mismo, en el versículo 26 de Hebreos 11, teniendo mayores riquezas Moisés, mis amados hermanos, Moisés, como ya lo había dicho la semana pasada, crece, se desarrolla, se fortalece, es uno de los imperios más poderosos que el mundo de la raza humana pudo ver, el imperio egipcio. Oh, el Teilamur, oh, lo que había allí y que prefirió gozar, dice aquí el Señor en Hebreos 11:26, gozar de los vituperios y del dolor, que de los placeres temporales de lo que había en Egipto. De lo que había en Egipto. Señor, allá en ese cuadro de la fe, en ese salón de la fama de la fe, uno de los mensajes que vimos anteriormente, vemos lo que estos hombres nos dicen. Todo es por la fe en Cristo Jesús. Todo es por la fe. El galardón que le esperaba a Moisés, el galardón que le esperaba a Pablo, Timoteo, Marcos, Lucas, San Juan, y el galardón que le esperaba a los hermanos de la iglesia de Esmirna, era el galardón que a usted y a mí no nos lo ha prometido ningún director de deporte ni ninguna institución humana, sea con fines de lucros o sin fines de lucro. Un galardón que Jesús es el único que ha prometido, es el único que nos lo va a entregar. En una ocasión le preguntaron al ya fallecido Cassius Clay, Mohamed Ali, boxeador, muchos récords. Los periodistas le preguntaron, ¿dónde están todos tus trofeos? ¿Dónde están todas tus medallas? ¿Dónde están todos tus diplomas que adquiriste a través de los años del deporte? Y él le dijo a los periodistas, ven a ver dónde están. Y fue y lo llevó a un almacén detrás de su casa, a un almacén que le habían construido detrás de su casa. Le dijo, mira dónde están todos. Y el periodista redactó que todos los trofeos de este hombre, lo que él pudo ver, los trofeos que había acumulado, los guantes de oro que había acumulado, todo lo que había acumulado del mundo, la victoria de boxeo, todo estaba cubierto de estiércol de paloma. Las palomas estaban habitando en ese lugar. Y él dijo, mira toda mi gloria, ¿verdad? Ahí quedó ya la gloria de la tierra. Ahí quedó. Son las glorias, los victories,
ponen así y terminan así. Pero el trofeo, la placa, los diplomas, que es un solo, que Jesús no dará ni ladrón, ni polilla, ni paloma, nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá quitarlo, porque fue entregado a usted y a mí. Fue entregado por Jesús a usted y a mí. Si luchamos, si peleamos la buena batalla de la fe, si corremos legítimamente la buena batalla de la fe, si sufrimos, si padecemos, si somos blasfemados, maldecidos, vituperados, burlados por ese mundo del pecado, que solamente Cristo es que nos dará si sufrimos por Él. Que el mundo haga, Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen por aquellos que matan el cuerpo, más nada pueden hacer. Jesús le dice a nuestros amados hermanos de Éfeso, y Jesús nos dice a nosotros hoy en día: no se preocupen por aquellos que matan el cuerpo, más nada pueden hacer. Solamente pueden hacer que nuestro cuerpo vaya al reposo y, en segundo lugar, nuestro espíritu vaya al gozo del Señor. Es lo único que Jesús nos promete. Lo que Jesús promete, lo promete es porque es Jesús, el dador de la vida, aquel que triunfó, aquel que luchó, aquel que padeció sin pecado por usted y por mí. Por usted y por mí. Cuando muramos siendo fieles al Señor, que los que quedan atrás con vida puedan decir: murió fiel, fiel al Señor. Que nuestra lápida se diga: fiel. Y las otras palabras que salgan sobrando. Fiel, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo: peleé la batalla, he sido fiel, y la corona de la vida me será dada. Usted, amigo, amiga que me escucha, en su lápida, si muere, se dirán muchas cosas en esa piedra del cementerio. Se pondrán muchas cosas, pero tenga por seguro que usted es solamente el que va a estar escribiendo y viviendo la historia de su destino en ese lugar que pudo haber despreciado, llamado tormento eterno, aquí en esta tierra pudo despreciar y no quiso. Era conmigo. Le decía esta mañana en la clase: la decisión final la tiene usted. ¿Usted qué la tiene? La decisión final la tengo yo. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a morar? Si sigo fiel al Señor, si usted sigue fiel al Señor, hermano y hermana, se dirá otra cosa a favor suyo en ese lugar. Por si usted, amigo, si muere sin Dios, y usted si muere sin Dios, sin ser fiel a Cristo, hermano y hermana, lo que se diga en esa tumba está de más. Las palabras que se escriban en ese papel, que le llaman el recordatorio, salen sobrando. A lo mejor serán palabras de consuelo para los que queden
vida de sus relacionados, su esposo, su esposa, su papá, su mamá, sus tíos, sus hijos, sus generaciones. Pero la historia es otra. Fue la tumba. Que usted puede escribir ahora conmigo. Aquí. Usted puede hacerlo. Usted que tiene la elección en su mano. Usted que la tiene. Yo soy el que la tengo en Cristo Jesús. Y usted la tiene en Cristo Jesús. Si quiere tener vida eterna, Jesús está esperando con los brazos abiertos. Solamente es usted. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cree usted en Cristo Jesús como su único Salvador personal? Yo sé que usted cree. Yo sé que usted cree, pero la decisión es suya. Arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Pero si usted rehúsa, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre usted. Si usted quiere ver la ira de Dios, para concluir, revelada, usted quiere ver la ira de Dios revelada, solamente tiene que mirar a Jesús muriendo en una cruz para el perdón de los pecados. Ahí en la Sagrada Escritura, cuando Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? La respuesta que a lo mejor Jesús se pudo hacer, la Biblia no lo dice, es: Padre, estoy sufriendo por el pecado. De los injustos, yo como justo. De los injustos, éramos nosotros, y sigue siendo usted injusto. Para llevarlo a la vida eterna, todos aquellos que crean en mí. Por ti. ¿Por qué me ha desamparado? El Señor nos guarde. El Señor nos bendiga. Amados hermanos del Mirna, nos dan un aliento, con nosotros una fortaleza y un ánimo. Pero usted, Jesús le dice: amigo, que se arrepienta, se bautice para el perdón de sus pecados, se entregue, y a nosotros ser fieles hasta la muerte. Fiel a Jesús en tiempos de prueba. Fidelidad en tiempos de pruebas. El amor que vale en tiempos de prueba. Es lo que los hermanos de Éfeso nos enseñaron en este estudio de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Esa carta a la iglesia de Esmirna es un ejemplo para cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, gracias le damos por su amor, su cuidado y sus palabras. Ayúdanos a poner en nuestros corazones, escuchándolo, oyéndolo, en tus oídos, para atesorarle en nuestros corazones sentimientos, emociones y voluntad. Para aquellos que no te conocen, Padre, que abran su corazón a usted, se arrepientan, aceptándole a usted como Señor y Salvador personal, confesándole sus pecados, sin lavados, revueltos. Tenga misericordia de ellos y de nuestras vidas, hasta que te vengan a buscar, serte fieles.
Gracias a Dios por tus palabras y que esa elección de buscarte a ti, esa selección de buscarte a ti, elección sea todos los días de nuestra vida. Sus corazones duros, Padre, hablándolo con tu palabra. Se entregan a tu voluntad. O nos entreguemos a tu voluntad. En Cristo oramos, te damos gracias. Amén. 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 El amor que vale, la fidelidad a Cristo en tiempo de prueba.